Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, le voy a leer ahora. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Era el apóstol Pedro, uno de los hombres que por un momento, cuando Dios lo llama y cuando Dios lo empieza a reclutar para ser uno de los seguidores y servidores de Jesucristo, llegó el momento en que Pedro, cuando a Jesús lo van a apresar, Pedro saca la espada y le corta un oído a un soldado llamado Malco. Después de eso, Pedro, cuando el Señor le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero confía en mí porque yo he rogado al Padre por ti. Pedro dijo: Señor, hasta la muerte voy a dar por ti, hasta la prisión no importa. Pero después de eso, entonces, el Señor le dice: Pedro, antes de que el gallo haya cantado 3 veces, tú ya me negaste, amigo. Poderoso Dios. Pero lo que le quiero decir, hermanos, en esta tarde es que cuando Dios le place elegir y escogernos, es que no importa sus debilidades, no importa cómo usted sea, no importa qué tan falto sea, no importa qué pecador sea, no importa qué tan esclavizado esté en el vicio, cuando Dios le place elegirnos y escogernos, Él lo va a hacer. Denle un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado: somos elegidos por el Señor. ¿Sabe por qué se los digo, hermanos? Porque muchos de nosotros y algunos servidores del Señor, aún caminando en el camino de Dios, me he dado cuenta que hay personas que sirven a Dios, pero todavía tienen dudas si son llamados de Dios o no son llamados de Dios, si Dios está con ellos o Dios no está con ellos, si Dios los escucha o no los escucha, si Dios les ama o no les ama. Quiero decirles en esta tarde que Dios nos ha elegido, no importa cuál fue el estado de su vida, no importa cómo usted caminó, no importa cómo Dios lo encontró, lo importante es que Dios lo eligió, y cuando Dios lo eligió, entonces Dios lo rescató del mundo y de la forma en la cual nosotros vivíamos. Eso es lo más importante. Imagínese, el apóstol Pablo le está escribiendo a unos creyentes expatriados, desplazados, los habían corrido, los habían sacado de sus viviendas. La carta del apóstol Pedro se escribe más o menos en el 63 al 64 después de Cristo. Y la carta va dirigida a algunos creyentes que, por lo que leí un poquito en la Biblia, habían experimentado el poder de Dios. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 1 en adelante, dice que cuando el día de Pentecostés llegó, dice que entonces algunos hablaban en Medos, otros en Capadocia, y hablaban diferentes lenguas. Entonces me da a entender que quiere decir que cuando estos creyentes tuvieron la experiencia con el Señor, y Dios los llamó, y Dios los tocó, y Dios empezó a obrar en sus vidas, pero después, cuando Jesús es muerto y después Él resucita, para corriendo el año 63
al 64, los discípulos estaban esparciendo la palabra del Señor. Entonces se levanta la persecución. Entonces el emperador Nerón llega y empieza a perseguir a la iglesia, empieza a perseguir a los creyentes, empieza a desplazarlos. Por eso es que la primera carta de Pedro comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran algunas aldeas que estaban ubicadas en la costa del mar Mediterráneo, al norte de Jerusalén. Entonces el apóstol Pedro les envía la carta y les dice: hermanos y amigos, ustedes han sido elegidos. No importa qué es lo que están viviendo hoy, no importa qué es lo que están pasando hoy, no importa cómo es el estado de su vida hoy, no importa cuál es el dolor que están atravesando, no importa que tal vez no tienen casa, tal vez no tienen camellos, tal vez no tienen ovejas, tal vez no tienen yuntas, tal vez no tienen trabajadores, pero ustedes han sido elegidos por Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. No importa cuál sea el estado de vida en el cual usted esté pasando hoy. Esa no es la última historia de su vida ni de mi vida. No importa, Ingrid, cuál es el estado de vida que estoy pasando hoy. Esa no es la última historia de mi vida. Usted ha sido elegida por el Señor. Y si ha sido elegida por el Señor le dice: yo tengo un plan contigo, yo tengo un propósito contigo. Todavía yo no termino contigo, todavía voy a hacer algo con tu vida. Yo todavía estoy trabajando. Has sido elegido, has sido elegida, así que vamos a caminar. El apóstol Pedro no le dijo: oh, queridos hermanos, lo siento, lo lamento, fueron expatriados, el emperador Nerón los vino, los desplazó, y mira cuánto lo siento, hermanos, pero vamos a seguir adelante. Él dijo: no, tranquilos, muchachos, ustedes han sido elegidos según la presencia de Dios, poderoso, el Padre Santo. Y dos, él dice: y han sido santificados por su Espíritu. Cada vez que yo leo la palabra y leo alguna de las cartas del apóstol Pedro, me doy cuenta que es un hombre, y lo único que puedo ver y que puedo encontrar es un hombre con un corazón restaurado. Si Pedro no hubiese sido restaurado por el Espíritu de Dios, Pedro hubiese sufrido autobaja estima. ¿Sabe cuál era uno de mis problemas? Yo tenía autobaja estima. Yo no podía mirar a la gente así de frente. Yo decía: no, es que yo no soy educado, yo no fui a la escuela, yo no terminé mi segundo año de primaria, decía yo, y esta gente es educada, y es que yo no sé nada de la Biblia, es que yo no sé nada de esto, es que yo apenas sé escribir, y lo que yo escribo nadie me lo entiende. Alguien en la escuela me dijo un día: oiga, hermano, usted es doctor. Dije: ¿por qué? Por su estilo de letra. ¿Por qué? Quería ver si le copiaba el examen, pero no le entendí nada. Denle un aplauso a Jesús. Pues era doctor del campo, porque eso fue mi vida. Pero lo más maravilloso, querida iglesia, es que cuando usted ha sido elegido por el Señor, Dios va a hacer algo en su vida. No importa el proceso que está pasando, el momento que está viviendo, sea de tristeza, sea de dolor, sea de enfermedad, sea económico, sea familiar. Lo único que yo sé es que yo he sido elegido por la presencia de Dios. Y dos, es que entonces, cuando Dios me eligió, Él me santificó. Si el apóstol Pedro no hubiese sido sanado su corazón, sus cartas estuvieran diciendo: no, pero como recuerdo cuando yo negué al Señor, no, pero como recuerdo cuando alguien me dijo: para mí que tú eres judío, porque tú hablas igual, tienes el mismo idioma del maestro. Él en las cartas hubiera resaltado y diciendo: siento dolor por haber negado al maestro. Pero él estaba diciendo: hermanos, no importa que están desplazados, no importa que Nerón los persiguió, lo más importante es que ustedes han sido elegidos, y dos, fueron elegidos, ahora también fueron santificados. ¿Sabe cuál es uno de los problemas hoy en día de las iglesias? Que hay mucha gente
que está dentro de la iglesia, ha entregado su vida al Señor, ha entregado su corazón a Dios, pero todavía lidia con las heridas del corazón. Uno de los procesos de sanidad interior es que el hombre o la mujer no puede olvidar el pasado, no puede olvidar sus heridas, no puede sanar las heridas. Siempre está diciendo, siempre está recordando, pero lo que me hicieron, pero lo que pasé, pero lo que hice. Eso, hermanos, yo le digo a la gente, cuando el diablo le recuerde su pasado, usted recuérdele el futuro, porque el futuro del diablo es el tormento, el futuro del diablo es la lumbre, es el fuego, y el futuro mío es la vida eterna. Ese es uno de los problemas. Y dos, cuando una persona no puede superar la sanidad en su corazón, si ya Dios le tocó, si ya Dios le salvó, si ya Dios le entregó su vida, si ya Dios le lavó con su sangre, ¿cuál es el problema? ¿Sabe por qué yo entregué mi vida al Señor? Porque cuando yo descubrí que el Señor me perdonaba, yo dije, no, yo tengo que seguir al Señor. Sí, Señor, amén. Porque era esclavizado al pecado, a la violencia, Santo, a la maldad. Santo. Si yo escribiera aquí, no terminaría. Pero cuando me di cuenta que si yo me arrepentía, le entregaba la vida a Jesús y me apartaba del pecado y de la maldad y de la violencia, Jesús me perdonaba, me santificaba, me lavaba. Yo recuerdo que lidié mucho con este estilo de vida. Recuerdo una de las primeras clases fue con Noemí Motesi. Y la otra maestra, no la recuerdo, era una que venía de Long Beach, era intérprete ahí en la corte. No recuerdo su nombre ahora mismo. Pero recuerdo que yo estaba ahí en la clase y ellas estaban dando la clase y yo siempre he sido así como serio, callado, y me siento en la última silla y me da así como pena. Yo estoy ahí y digo, ¿y lo que ella está diciendo? ¿Y dónde estaba Dios? Y cuando yo sufrí esto, cuando yo pasé el otro, cuando a mí me quemaron la casa, cuando a mí me persiguieron los policías por 2 días en la noche, en el cerro, en la montaña, durmiendo sin comer y sin guaraches, sin zapatos, cuando yo viví en el DF, llegué al DF descalzo y con frío, sin chamarra, sin camisa, en el mes de noviembre y con hambre y no tenía que comer y tenía que ir a una panadería a robarme unos bolillos para comer con café. Eso era mi comida de todo el día y decía yo, ¿dónde estaba Dios? Y recuerdo, y no se lo digo para causarle lástima, pero así me sentía yo. Y recuerdo que Noemí me dijo, vuelvo contigo, tienes una grande pregunta. Yo no sé cómo me la miró, yo creo por mi expresión. Y cuando volvimos me apartó y me empezó así, ya sabe cómo hablan los argentinos. Tú eres un hombre de Dios. Dije, creo que sí. La realidad, querida iglesia, es que mucha gente que puede servir a Dios, entregar la vida a Dios, todavía camina con espíritu de culpabilidad, con heridas en su corazón. Pero la Biblia dice que Dios eligió a esta gente que estaba expatriada, dispersada. Dios los había elegido y dice que Dios los había santificado. Santificarlo es limpiarle, quitar el espíritu de culpabilidad. ¿Sabe cuánta gente hoy en día sirve, va a la iglesia, viene de la iglesia, pero sigue con un espíritu de culpabilidad? No, pero es que Dios no te ha perdonado lo que hiciste. No, pero es que Dios no te ha perdonado, es que eres muy malo, eres muy pecador. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Te acuerdas lo que viviste? ¿Te acuerdas todo lo que hiciste? Y dígale al diablo, ¿y sabes a dónde vas a ir? Vas a ir al infierno y yo voy a ir al reino de Dios, porque cuando usted se arrepiente y entrega la vida a Jesús, Jesús le perdona, Jesús le santifica. Vamos a ir a Hebreos rápidamente. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Aleluya. Hebreos capítulo 9 y versículo 13 y 14. ¿Lo tiene?
Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Número uno, el Señor nos eligió, Él me llamó. Y si Él me llamó, porque Él dijo, yo te voy a usar, yo te voy a perdonar, yo te voy a sanar tu corazón, yo voy a santificarte. No me importa qué tan pecador hayas sido, no me importa, yo te elegí. Si a mí me plació, dice Dios, elegirte, escogerte, llamarte, extraerte. Imagínense, hermanos, cuánta gente elocuente, educada hay y no conoce al Señor. Y de nada le sirve. Y usted y yo, o al menos yo, siendo una persona del campo, una persona que se crió en el campo y sin ir a la escuela, sin educación, sin nada, pero Dios le plació elegirme, y cuando Él me eligió, entonces Él me perdonó, Él me santificó. Dice la palabra del Señor, si la sangre de los becerros y de los machos cabríos pueden limpiar la carne, se dice que porque entonces la gente en el antiguo tiempo hacía los holocaustos para santificarse. Pero eso solo limpiaba la carne, pero no limpiaba sus conciencias. Sus conciencias todavía estaban pensando, no, pues es que todavía no he sido santificado, es que todavía hay pecado en mí. Por eso es la razón que cada año ellos ofrecían holocaustos, hacían sacrificios. Pero dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, ofreciéndose una sola vez, nos ha santificado? Dígale al que está a su lado, Dios ya te santificó. No lirie más con esos pensamientos, que si soy salvo, que no soy salvo, que si Dios me perdonó, no me perdonó, que si yo tuve la culpa, no tuve la culpa, que si Dios me ama, no me ama, que si Dios me escucha, no me escucha. Si usted busca a Dios, seguramente Dios le va a escuchar. La Biblia dice que el que toca se le abre, que el que llama se le responde. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado. De mañana pues yo te buscaré y te clamaré, y entonces tú escucharás mi clamor. Pero hoy en día hay mucha gente que puede vivir en la casa de Dios, puede caminar sirviendo a Dios, pero puede lidiar con áreas de su vida, espíritu de culpabilidad. Su corazón no ha sido perdonado. A mí la gente me puede decir 13 años atrás lo que viví, lo que yo era. Y a veces gente, ex amigos me encuentran y me dicen, oye, y sí que eres cristiano y que ya no hablas igual y que ya no eres lo mismo y que ya no haces esto y que ya no haces lo otro. No, yo no lo hago. Poderoso Dios. Porque entregué mi vida a Jesús. Sí, Señor. Jesús me perdonó, Jesús me limpió, Jesús me lavó, Jesús me dio la paz que no encontraba en el alcohol, en la droga, en la violencia. Jesús me dio la paz, men. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede tocar tu corazón, Dios puede hacer lo que tú nunca has hecho. Es el único Dios. No importa qué tanto dinero tenga la gente, qué carro tenga, qué casa tenga, de todas maneras no puede ser feliz, porque el único que le va a dar la paz es Jesús. Porque yo conozco mucha gente adinerada, de millones de dólares. Yo les hago las casas, hablo con ellos, trabajo con ellos, dueños de compañías millonarias, y a veces cuando llego hasta el perro andan pateando. Ellos pueden patear al perro de ellos, pero un día botó una basura con la máquina que yo traía, le botó y le pegó al perro y lloró, y ahí ya me lo querían cobrar. O sea, ellos en su nerviosismo, en su infelicidad, por no conocer a Dios, por no tener a Dios en su corazón, hasta el perro de su casa patean y se desquitan con él.
Pero cuando alguien ha sido elegido por el Señor, cuando alguien ha sido santificado por la sangre de Jesús, no hay diablo que me detenga, no hay demonio que me pueda detener. Si me enfermo, que me enferma. Si me quitan la casa, que me quiten la casa. Si me quitan el carro, que me lo quiten. Una ocasión yo salí para irme a la escuela rápido, estaba yo de carrera y salí, y una de las hijas mías se llevó el carro. Dije, bueno, me llevo el otro carro, y salí a la calle y no estaba. La otra hija se había llevado el otro carro, y dije, bueno, entonces me voy en la troca. Y cuando vine, el otro hijo se había llevado la troca, y dije, bueno, entonces me voy en la bicicleta. Nunca había manejado bicicleta en tantos años, y un día me dieron una bicicleta, la tenía ahí, y la chequeé. Cuando me la dieron, le eché aire, estaba bien de aire, y dije, bueno, en la bicicleta me voy. Y cuando voy, tenía una llanta ponchada. Bueno, en el scooter de Josué me voy, y cuando vine y busqué, ni Josué estaba ni el scooter. Dije, diablo mentiroso, me voy de una carrera de aquí, me brinco el puente, me brinco el río, y llegué corriendo a la escuela. Pero llegué. A veces la gente solo busca excusas. No, pero es que esto, es que lo que me hicieron, es que lo que me dijeron, es que lo que pasé, es que tú no me entiendes, es que tú no has vivido lo que yo viví, es que tú no has pasado. Miren, hermanos, si yo les dijera lo que yo he pasado, usted se iba llorando en esta tarde de la iglesia. Pero no es lo que usted ha pasado, es lo que Cristo puede hacer en su vida, es lo que Cristo puede hacer en su corazón, es lo que Cristo puede hacer en su vida. Si usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, entonces Cristo puede hacer lo que nosotros nunca hemos podido hacer. Sí. Esa vez me dijeron, hermano, ¿y cómo se vino? Y porque salí caminando para allá. No, le dije, yo allá parqueo mi carro allá atrás de la escuela, atrás en el baldío. ¿Cuál? Mi carro es 2 pies. Pero lo que les quiero decir, querida iglesia, es que uno no debe de haber nada que lo detenga. Si usted está lidiando con pensamientos que Dios no me ha perdonado y que me siento pecador y que me siento, mejor arregle su vida con el Señor, entréguele su vida al Señor, y de hoy en adelante, ¿sabe qué le hizo el Señor a aquella mujer que venía correteando a aquel grupo de personas para apedrearla porque la habían encontrado en el acto? Cuando ellos venían con la piedra en la mano y ellos venían para juzgarla, ellos venían para diciéndole, eres una pecadora, la venían acusando. Pero Jesús se encontró con ella y ella se encontró con Jesús. Y como Jesús conocía todas las cosas, les dijo, tiren. Si Jesús hubiera sido mexicano, yo creo les hubiera dicho, ¿y ustedes qué? ¿Muy limpios? ¿Muy santos? Si hubiera sido mexicano, pero como era judío, y pues dice que le dijo, el que esté limpio de la primera piedra, tíresela pues. Y como el Señor, conociendo sus acciones fuera de lo que hacían ellos, dice que ninguno tiró la piedra. Y mientras Jesús agacha su rostro y empieza a escribir, dicen algunos que tal vez lo que Jesús escribía mientras miraba a alguno de los fariseos o escribas y decía, tú a la salida del pueblo estabas violando a una viuda y vienes con una piedra para tirársela. Y dicen que Jesús estaba escribiendo otra vez, y tú estabas quitándole las viñas y la tierra a otra viuda y vienes a quererle tirar la piedra a esta mujer que encontraron en el acto. Entonces dice que cuando el Señor levanta su rostro, se pone de pie y dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. Sí, Señor, amén. ¿Sabe qué le digo hoy en día? Dios le eligió, Dios le llamó, Dios le santificó. Pero apártese del pecado, apártese de la maldad. Pelee la buena batalla de la fe. Si Dios ya nos santificó, ¿para qué ir a ensuciarnos en el pecado? Si Dios ya nos lavó, ¿cómo iremos a ensuciar nuestra vestidura? ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día de la gente? Es que van a la iglesia, se santifican, se gozan, adoran a Dios, hablan en lenguas, pero después que sale de la iglesia puede volver a los malos hábitos.
Eso no es lo que Dios busca. Dios dice: yo te elegí, yo te escogí, yo te santifiqué. Ahora pues obedece al Señor. Ahora pues obedécelo. Búscame, adórame. Eso es lo que termina diciendo ahí en el versículo, en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Yo te llamé, yo te elegí, yo te santifiqué, yo te rocié con mi sangre. Y ahora pues, obedece. Dígale al que está a su lado: obedezcamos al Señor. Porque si no lo hacemos, escúcheme bien, ¿sabe cuál es el problema de hoy en día de la iglesia que no crece? ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día de la iglesia que se mantiene estancada? El problema de la iglesia hoy en día que no busca a Dios, no camina con Dios, no tiene una relación íntima con el Señor. El domingo viene a la iglesia, adora al Señor, pero el lunes y el martes está en lo mismo, está escuchando música del mundo, está viendo novelas, está viendo pornografía, se está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y es obvio, cuando alguien vuelve a la casa del Señor, va a venir con un espíritu de culpabilidad. No, pero es que otra vez pequé. El Señor le dijo a la mujer: vete, pero no peques más. Apártate. Dígale al que está a su lado: apartémonos del pecado. Porque el que no se aparta vivirá una costumbre, vivirá una rutina, se frustrará, caerá en un círculo de mecanismo. Una persona que no se santifica a sí mismo, una persona que divaga en su pensamiento: Dios me llamó, no me llamó, ¿será de Dios o no será de Dios? Yo recuerdo cuando yo me bauticé, como unas 13 o 12 personas se bautizaron, y recuerdo como a los años me encontré a alguien, ya no servía a Dios, y le dije: ¿qué pasó? Si yo te miré saltar en el espíritu, yo te miré hablar en lenguas. Y me dijo: no, pues es que como que no estaba seguro, es que como que hice una decisión así como a la ligera. Y la verdad que me dio coraje santo. La verdad que sí, porque yo lo vi cómo saltaba en el espíritu, yo lo vi cómo hablaba en lenguas. Y le dije: mira, no me vuelvas a decir eso, hermano. ¿Cómo es que no estaba seguro? Le dije. ¿Te gustaba la vida que vivías? ¿Te gustaba cómo andabas? ¿Recuerdas cómo era tu papá? ¿Recuerdas cómo era tu mamá? ¿Recuerdas cómo vivían ellos? Y ahora tú me vienes a venir a decir a mí que no estaba seguro. El que tú te